Gloria a Dios. Vamos a colocarnos un minutico de pie, por favor. Usted me va a hacer el favor de colocarle la mano en el hombro a la persona que está a su lado, mientras que leemos Apocalipsis 19. Oremos conforme a la palabra que está escrita. Amén. Y está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Sus ojos son como llamas de fuego, su cabeza tiene diademas y tiene un nombre el cual nadie conoce sino él mismo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro y las pisará, y él pisará con lagar como el vino en su furor. Y esa será la manifestación de la ira. Pero sobre ti amanecerá Jehová. Sobre ti será visto su gloria. No temas, manada pequeña, porque a ti se te fue dado el reino de los cielos. Y si yo vivo, tú también vives, dice el Señor. Y cuando yo reine, tú reinarás conmigo. He hecho moradas celestiales para cada uno de ustedes. Los compré, los redimí. Hoy estoy con ustedes y mañana pronto los vengo a buscar. Que la gracia del Señor esté contigo y recibas ánimo y fuerza. Que el Dios que está hoy contigo estará también mañana. Y el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Que el omnipotente que está sentado en el trono y pronto descenderá, te capacite, te faculte y te ajuste para cada día agradarle. Que tengas fuerza, tengas ánimo, porque el reino de los cielos pronto se va a manifestar totalmente. Te damos gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuándo hablamos, hermanos, del libro de Apocalipsis? Estoy seguro que usted ha escuchado cuando Jesús llega a comentar, porque la venida de Cristo será como en los días de Noé o en los días de Lot, y se especifica o se adjudica esos días al contexto inmediato o a la filosofía o cultura que va a rodear a los tiempos de la gran tribulación. No está hablando, aunque nosotros hoy en día estamos viendo un anticipo, ¿verdad? Estamos viendo un principio de dolores. Y esa filosofía ya está teniendo mucha veracidad en el corazón de los que no le creen a Cristo. Ciertamente los días de Lot y los días de Noé son semejantes a los días de mercaderes, que son los días de la gran tribulación, donde compraban, vendían, se casaban y se daban en casamiento. Y eso se debe al sistema anticristo. Y los días de Noé y de Lot tienen que ver con estos días de tribulación. Pero es importante porque el texto que dice eso habla de que hay unos días de Cristo. Nosotros vemos que hay unos días de Noé que se casaban y se daban en casamiento, unos días de Lot que compraban haciendas y compraban cosas, pero su corazón no era del Señor. Pero tenemos que ver cuáles son las características de los días de las personas que van a estar en la gran tribulación. Donde, entendiendo bíblicamente que usted está en las bodas del Cordero, entendiendo bíblicamente que estamos en la gran tribulación, en el tiempo del avivamiento de los judíos, donde muchos judíos van a venir a los pies del Señor, según Zacarías 14:12 dice que el cristiano más débil será como David. Así serán los cristianos en el tiempo del avivamiento, que el más débil será como David. Así serán esos creyentes, tendrán tanto fuego de Dios en su corazón. Y establece en 1 Timoteo 3, que no lo vamos a leer allí, vamos a quedarnos en Apocalipsis 19, pero en 2 Timoteo 3 habla de las características de los días de la gran tribulación. Y una de las características que dice allí es que las personas en los postreros días, hablando de la gran tribulación, de estos días de tribulación, que no es hoy, estos días son los días antes del arrebatamiento, lo que estamos viviendo nosotros. Y en 2 Timoteo 3 dice que las características de las personas que se acercan o que
están en la gran tribulación, una de sus características es que son amadores de sí mismos, amadores de los deleites. Yo quiero leer, no lo lea conmigo, solo quiero que vea las características, porque hoy tiene que ver mucho conocer la filosofía de cómo piensa la gente que vive en la gran tribulación. Dice la Escritura, yo lo leo, también deben saber que en los posteros tiempos serán peligrosos y sucederán muchas cosas. Entre eso es que habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Así como fue en los días de Lot, como si fue en los días de Noé, así serán los días de la gran tribulación. Así que esta gente amadora de sí mismo es la gente que va a estar en los tiempos de la gran tribulación. La última vez que hablamos, mencionamos algunas copas, mencionamos algunas trompetas, ¿verdad? Y vamos hoy a hablar de cómo se va a unir todo para la última batalla, la penúltima batalla que va a vivir el ser humano, que es la batalla de Armagedón. Hoy en día nosotros, al escuchar todas estas cosas, nosotros nos ponemos a pensar, algunos dudan incluso de la bondad y del amor de Dios, pero si leemos solamente Apocalipsis 19, donde habla de esta batalla de Armagedón, usted puede quedarse y preguntarse, ¿cómo es esto? ¿Cómo Jesús viene y apenas pone un pie en la tierra, el ser humano se le vuelve a alzar a Cristo? Y algunas personas, cuando ven las características de esta batalla, son terribles, porque solamente con la voz de Dios la gente, los ojos se le van a desaparecer, se la van a deshacer en sus propios cuerpos del rayo de la luz de Cristo. Y aunque es muy fuerte, quiero leerle la historia desde la antigüedad. Hay un pasaje que es uno de los más maravillosos que he encontrado en la Biblia, que dice el Señor en Jeremías 9:2: yo quisiera ser como un caminante en la tierra, porque mi pueblo no me quiere, mi pueblo no quiere estar conmigo, y yo prefiero irme de la tierra que quedarme en la tierra con él. Esas fueron las palabras, no de un profeta, esas fueron las palabras de Dios en Jeremías 9:2, hablando que el ser humano no quiere pasar tiempo con Dios. Luego en el Salmo 81 el Señor dice: mi pueblo no me quiere a mí, quiere todo lo que tengo, quiero toda mi creación, pero no me quiere a mí. Esta perspectiva y este sistema de pensamiento, esta motivación, es lo que rodea a los amadores de sí mismos. Y es lo que piensa la gente en la gran tribulación. Estas personas no quieren a Cristo. Y había una opción que nosotros pudiéramos hacer. Quien hizo los cielos y la tierra fue el Padre. Y el Padre dio lo que más podía dar. No solamente dio los cielos, la tierra, todos los elementos naturales, sino que envió a Cristo a morir por nosotros. Y a pesar de eso, el ser humano todavía no lo quiere. Y Dios tiene que tomar una determinación. Su plan y su objetivo era que viviéramos juntos, los seres humanos, siendo hijos de Dios y Dios nuestro Padre. Pero los seres humanos que no aceptan la metodología de a través de Cristo ser hijos de Dios, lamentablemente tienen que encontrarse con la ira del Señor. Y tal vez usted pudiera decir: pero es que Dios es muy fuerte. Todo el libro de Apocalipsis usted va a ver la bondad de Dios, los silencios de Dios. Habló mi esposa la semana pasada de cómo Dios hace ese silencio diciéndole a la gente: no es así. Pero usted va a ver que la filosofía de la gran tribulación, la gente quiere hacer lo que quiere hacerlo a su manera y quiere que Dios se haga a su imagen y a su semejanza. Y con estas características no podemos caminar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Dios no es un ídolo, Él es el Rey del universo. Y entonces encontramos que esta filosofía no solamente le abre las puertas a Satanás, donde hoy vamos a ver 2 invasiones satánicas terribles, pero no solamente eso, sino que genera que la gente en el gobierno del anticristo se van a levantar las naciones y se va a levantar la gente en contra de Cristo. Y usted ve tanta misericordia, tanta bondad, después de haber Cristo
muerto en la cruz. La misma filosofía del Salmo 2 es la misma filosofía de los carácter de los hombres en el tiempo de la gran tribulación. Y son las mismas características de las personas que operan en el espíritu de anticristo. Jesús dijo a través de David en el Salmo 2, ¿por qué se amotinan la gente? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. Se va a unir la gente. El pueblo se va a unir como la torre de Babel. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. La gente se le va a revelar de nuevo a Dios, diciendo la siguiente frase: rompamos toda conexión con Dios, echemos de nosotros sus cuerdas. Y dice la Biblia que el que mora en los cielos se reirá de ellos, porque Él dice: ya yo he puesto a mi hijo en la tierra, Él es mi hijo, yo lo engendré hoy. Y le dice a Jesús: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y en ese instante, después de esta batalla de Armagedón, comienza un milenio. Y esto es semejante a una parábola que está en la Biblia de los labradores malvados, que cuenta de un papá de familia que hizo una empresa, luego que ya tenía próspero, tenía sus hijos pequeños. Y cuando la empresa estaba próspera, él se tiene que ir y deja a unos labradores. Cuando él se va, la empresa funciona muy bien. Y cuando él viene a pedir cuenta y envía a uno de sus gerentes, estos labradores matan a su gerente, lo apedrean, los sacrifican. Y ya pasó de muchos instantes, hablando de Moisés, Elías, del Antiguo Testamento. Y estos labradores malvados no aceptaron, sino que al contrario mataron a los mensajeros del padre de la familia. Y dice el padre de la familia: yo creo que como envié a unas personas, a unos gerentes, yo voy a enviar a mi hijo, tal vez a mi hijo lo respete y no lo hagan. Y dice la escritura que la parábola cuenta que al hijo también lo crucificaron. Y el padre de la familia dice: yo vengo a pedir cuenta. Ustedes no son los señores. Y esa es la historia de la humanidad. Hemos sido, o la humanidad ha sido, unos labradores malvados. Queremos sacar a Cristo de lo que Él nos dio. Todo es de Él, todo le pertenece a Él. Queremos sacarlo del escenario, queremos sacarlo de la ecuación. Y por ese instante y por esa mentalidad sucede la ira de Dios. Porque es como si usted llegara a su casa y de repente la casa que usted trabajó se forzó, y usted llega a su casa y de repente un familiar que usted le dio una habitación, usted llega, lo saca a la calle y dice: ¿te me vas? Si esta casa no es tuya. Y usted tiene que, ¿qué va a hacer? ¿Va a dormir debajo de un techo, debajo de un puente, entendiendo que usted tiene casa? ¿Qué le está haciendo la humanidad a Dios? Lo está sacando de su casa. Le está diciendo: yo no quiero que vivamos aquí, quiero que vivamos solos los seres humanos. No tenemos a Dios en la tierra. Y bajo esa perspectiva, por supuesto, que vamos a tener consecuencias. Y dentro de esas consecuencias es cuando Dios deja a la humanidad en sus propios pensamientos, en su propia forma de vida. Cuando Dios deja que la humanidad hace lo que quiera, eso no es prosperidad, eso es juicio de Dios. Mientras usted y yo estemos caminando con Cristo, y el Padre, según Hebreos 12, a los que son hijos los disciplina para revelarles santidad y justicia en su corazón, usted dele gracias al Señor, porque Dios no nos trata como bastardos, sino como hijos. Y está disciplinando nuestro corazón para no parecernos a este mundo, sino al Cristo que va a reinar. Mientras que el Señor no nos deja y estamos haciendo las cosas malas y nos deja nuestros pecados, estamos más graves de lo que usted y yo podemos pensar. Pero mientras el Señor, hay gente que dice: pastor, yo quiero abandonar a Dios, yo quiero dejarlo, pero Dios no me deja. Dale gracias al Señor. A veces oro por cosas y no me salen bien, pero el amor de Dios está allí. Dale gracias al Señor, porque la disciplina dice que todavía la gracia de Dios está contigo y que eres hijo de Dios. El que Dios corrija, el que las cosas no salgan bien, pero Él está con nosotros y nos corrige porque vamos a un cielo nuevo y tierra nueva. Esto dice que Él está con nosotros. Mientras queramos ser más santos, queramos ser más justos, mientras queramos agradar más su nombre, la cosa va por buen camino. Ahora nosotros tenemos que preocuparnos por esta mentalidad que está en la gran tribulación para predicarle a otras personas. Y una de las cosas que sucede, además de las dos invasiones que les voy a comentar, quiero decirle que en este tiempo se va a generar
un juicio sobre la tierra, porque el ser humano va a creer que él puede cuidar la naturaleza. Y ese sistema de todo verde que está creando el ser humano, del punto de que han llamado a la tierra, con nuevo orden mundial, han llamado a la tierra la madre tierra, diciendo que ya no hay un Dios, sino que la tierra es la madre. Tiene que ver mucho con la filosofía humanista, panteísta, y con esa mentalidad la gente quiere sacar a Dios, y la gente tiene la propuesta de que nadie cuida más al ser humano o a los animales que el mismo humano. Y usted puede ver que es un ángel que la gente está cuidando más a los animales que al ser humano. Están cuidando más las plantas que a los seres humanos. El ser humano creyéndose que es más bueno que Dios se equivocó, que Dios no está haciendo las cosas correctas. Y en Apocalipsis 11:8 comienza un juicio sobre la tierra específicamente para que el ser humano sepa que nadie gobierna mejor la naturaleza que el mismo Dios. Y las cosas que comienzan a suceder en la tierra, en un auge de gente diciendo hay que cuidar a los árboles, no queremos que el mundo se acabe. Pero seres humanos fuimos nosotros los labradores malvados, no fue Dios. Y en Apocalipsis capítulo 11 versículo 18 determina uno de los juicios que va a venir sobre la tierra y que nosotros debemos saber que van a suceder para traer remoción a los elementos de la tierra. Van a suceder que los elementos de la tierra, el agua, el fuego, el sol, van a sufrir consecuencias de no depender de Dios. Y en Apocalipsis 11:18 comienzan estos juicios que son en medio de las dos invasiones satánicas, pero quiero comenzar con estas juicios ante la supuesta buena administración de la naturaleza del ser humano. Y en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, hablando de los judíos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. ¿Y qué dice? ¿Y de destruir a quién? La característica, la gente va a creer que va a estar cuidando la tierra, pero la gente lo que va a estar es destruyendo la tierra. Porque cuando yo saco a Dios del escenario, la tierra gime, porque la tierra la creó fue Dios. ¿Cómo lo vamos a separar la naturaleza de Dios? Y va a comenzar el ser humano a creer que puede, porque la ciencia va a aumentar y la gente va a correr de aquí para allá, porque la ciencia va a tratar, y de hecho hay una religión llamada cienciología, donde la ciencia es Dios. Y esto va a generar que no es otra cosa que quitar al verdadero Dios, y el ser humano está creando su propio Dios. Y comienza una serie de juicios sobre la tierra que están en Apocalipsis capítulo 16, que vienen sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2, son las copas de la ira. Estas copas de la ira tienen algo, van directo a los elementos de la tierra, entendiendo que los elementos son el agua, el sol, ¿verdad? Estamos claros con eso, los elementos de la tierra. Estos elementos, dice la Biblia en Hebreos, capítulo 12, 26, que van a ser removidos. Dice segunda de Pedro, que estos elementos van a arder, van a ser deshechos y van a ser fundidos, porque están en juicio con Dios. Todo lo que se separa de Dios entra en juicio. Y la escritura dice que comienza sobre la tierra. Apocalipsis 16, 2. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres. ¿Cuáles hombres? Los que tenían la marca de la bestia. No los santos, los judíos o los gentiles que aceptan a Cristo, sino los que tienen la marca de la bestia. Aún en la gran tribulación, Dios cuida de los suyos. ¿Cómo cree la gente que Dios va a permitir que sus hijos pasen por una gran tribulación? Si el Hijo de Dios ya vivió la gran tribulación para que nosotros tuviéramos vida abundante. Amén. Aún en la gran tribulación Dios los cuida. Y dice la Biblia que hay una úlcera, es decir, el auge del cáncer, el auge de las enfermedades sobre el cuerpo va a aumentar vertiginosamente en estos tiempos. La misma naturaleza, el ser humano
en alguna ocasión, hermanos, se va a dar cuenta que ya hay respuesta para el cáncer. Pero el mismo ser humano es un mercader y va a usar las enfermedades para que el ser humano se siga muriendo. Úlceras que vendrán sobre la tierra. Apocalipsis 16:3. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto. ¿Verdad? Y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Qué sucede cuando se mueran todos los bocachicos? Primero, ya no van a poder comer pescado. El oxígeno. ¿Qué va a pasar cuando el agua que sale de la tubería es de sangre? ¿Cuántas enfermedades gástricas van a salir? La persona, ahorita hervimos el agua, guardamos el agua, pero en estos tiempos el agua va a ser sangre. ¿Qué agua va a tomar la gente? ¿Cuántos problemas de sequedad habrá? ¿Cuánto tiempo durará un ser humano sin tomar agua? Cada una de estas cosas y esos problemas van a venir sobre la humanidad. Y nosotros podemos preguntarnos, oye, pero Dios, recuerda que nosotros quisimos sacar a Dios. Tercer ángel, versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Ahora no solamente el mar, sino que los ríos y las fuentes de las aguas, y se van a convertir las aguas en sangre. Apocalipsis 16, versículo 5, y dice, y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, Señor, el que eras el santo, porque has juzgado todas estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues se lo merecen. ¿Qué sucedió? Dios le pagó a la gente conforme a sus pecados. Ellos mataron cristianos, ¿y qué hizo el Señor? Ahora su agua va a ser de sangre. Tantas enfermedades que se van a generar. Y Dios, ¿qué está haciendo? Dándole lo que se lo merece. Una persona cruel es la persona que le da a los demás más de lo que se merece. Pero una persona justa es la que le da a la persona lo que se merece. Dios no está siendo cruel, está siendo justo. Y nosotros adjudicarle a Dios esa crueldad no existe. Porque estamos hablando con el dueño de los cielos y la tierra. Y aquí vemos en la palabra del Señor, versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa ¿sobre qué? Sobre el sol, el cual fue dado para quemar a los hombres con fuego. Esto quiere decir que es cierto el calentamiento global, es cierto que en Maracaibo hoy no se soportó el calor, es ciertísimo eso. Pero por alguna razón usted tiene calor y nos ponemos debajo de una mata de mango y nos comemos un mango, ¿verdad? Y por alguna razón decimos, Señor, ayúdanos con este calor. ¿Qué va a pasar a esta gente? Que no va a haber vegetación porque las aguas se convirtieron en sangre. No va a haber matas de mango en Venezuela. El agua se convirtió en sangre y el sol va a estar fuerte. ¿Qué va a pasar con el sol tan fuerte? Que genera sed. ¿Y qué van a tomar si no hay agua? Aún así, mire estas características. Versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. ¿Qué hace la gente? No hay agua. ¿Qué hace la gente? Le echa la culpa a Dios. ¿Por qué hiciste los cielos y la tierra así? Deberíamos, vete de la tierra y déjanos a nosotros, porque nosotros sí vamos a saber gobernar la tierra. Queridos hermanos, eso es horrible. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron. ¿Esto qué quiere decir? Que si ellos se arrepintieran en ese instante, el Señor los perdona, el agua se sana y los frutos comienzan a dar fruto. Pero aún así, la gente no se arrepiente. Es importante, hermanos, que estos elementos de la tierra, sol, agua, la tierra está sufriendo las consecuencias. Nosotros estamos en principio de dolores. Pero si vemos en la escritura que la gente no se arrepiente.
Porque quiero decirles algo. La ira, los juicios no traen arrepentimiento y el Padre lo sabe. Romanos 2:4 dice: ¿o ignoráis que lo que te trae verdadero arrepentimiento es el amor de Dios? Nadie se arrepiente por juicio. La gente, mientras más palo lleva, menos se arrepiente. Hoy nosotros estamos aquí porque en una ocasión o en muchas ocasiones, en vez de darnos lo que nos merecíamos, Dios no nos pagó conforme a nuestros pecados, sino conforme a su gracia, conforme al sacrificio de su Hijo. Y esa gracia es la que nos apegó a Él, la que nos arrepintió. Y hoy tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Hermanos, nadie se va a arrepentir por un juicio. Solo el amor de Dios. Solo el amor de Dios cambia los corazones. Y aquí vemos que la gente no se arrepiente. Sigue en Apocalipsis 16, versículo 10. Y el quinto ángel derramó su copa, porque el anticristo va a decir que él es el que está haciendo todo, y él está en juicio también. Él está enjuiciado. ¿Y qué va a pasar? El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Qué pasa? El anticristo, Dios en esta ocasión va a revelar toda su maldad. Va a quedar desnudo delante de las naciones y él no se va a arrepentir, sino que va a querer blasfemar a Dios, y viene Dios que controla el cuerpo y le dice: ahora te vas a morder la lengua. Y todo el veneno que está dentro de él, él mismo se lo traga. El anticristo, en medio de todo esto, lo que va a hacer es morder la lengua. Y dice la Biblia, el verso 11: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Los elementos de la tierra en juicio. El ser humano, en vez de buscar a Dios, en medio del juicio a los elementos de la tierra, a la naturaleza, sucede que el ser humano más se llena de ira y ahora dice: vamos a matar a Dios de nuevo. Por eso la segunda venida de Cristo, Cristo no va a venir para como cordero, va a venir como león. Hermanos, ¿por qué? Porque Jesús apenas pone un pie en la tierra y el ser humano lo quiere exterminar. Y sucede que aquí está la gente que se está armando para batallar cuando él ponga el pie en el monte de los olivos. ¿Y quiénes son los primeros? Los seres humanos que no se arrepienten. Después se les une las siguientes personas. Vaya conmigo aquí mismo en Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Se van a unir 10 reyes. Algunos dicen que son 5 de Europa. Algunos dicen que son 5 del continente africano. 10 reyes se van a unir. ¿Quiénes son estos 10 reyes? La misma gente que desde la antigüedad han estado operando en el Espíritu de Cristo, amotinándose y peleando contra el Rey de Reyes. Ya usted sabe, Irak, Irán, Rusia, China, son los países que toda la vida han estado en contra de Cristo. Estos 10 países se van a unir con algunos países de Europa, exactamente 10, y van a pasar el río Éufrates, van a pasar, y ese resurgimiento de la Gran Babilonia como sistema religioso falso y como sistema político militar falso. Apocalipsis 17 y 18, que lo vamos a ver la semana que viene. Pero aquí vemos cómo surgen 10 naciones, se le van a unir al imperio del anticristo, con toda la gente que está pasando juicio y no se arrepiente. Este es el ejército que está levantando el falso profeta Satanás para pelear en contra de Cristo. No solamente son ejércitos de humanos, no solamente son 10 naciones, sino que también van a haber demonios. Sigue conmigo. Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta
3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes. ¿Están conmigo, verdad? Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es esa batalla? Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La penúltima batalla en contra de Cristo. Imagínense estas características. ¿Quiénes van a estar en esa batalla? Los seres humanos, que viene un juicio sobre su tierra, el falso profeta con su ejército, el anticristo con su ejército, Satanás con su ejército, y van a haber invasiones de demonios sobre la tierra. Todo eso se están armando para pelear contra Cristo, cuando ya usted sabe que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Pero Satanás es tan terco que sigue engañando a la gente, pero nadie puede contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera invasión de las personas que van a estar allí, porque Jesús no solamente va a pelear contra seres humanos, contra el falso profeta, hermanos, va a pelear contra demonios, principados. Apocalipsis capítulo 9. Leímos 16 en la segunda invasión, pero la primera invasión de demonios está en Apocalipsis 19. ¿Dónde están estos demonios? Demonios que están encarcelados. Apocalipsis 9, versículo 1. El kit lo tiene. Apocalipsis 9, 1. Estamos hablando de la trompeta y cómo se unen todos para la batalla de Armagedón. Ya sabemos quiénes son los seres humanos. La segunda invasión de demonios, que son los demonios que engañan a príncipes, específicamente a 10. El falso profeta, el anticristo, Satanás va a querer luchar contra Cristo. Pero aquí se le va a unir y son los primeros que se les une. Apocalipsis 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio llave del pozo del abismo. Esta estrella no puede ser una estrella como un astro. Debe ser, acuérdense que Satanás cayó como un rayo. Esta estrella, o como tradujo Juan, se traduce a un rayo que cae sobre la tierra. Está hablando de un principado. El comandante general de los demonios se llama Apolión. Va a venir sobre la tierra. Y miren las características que tiene este demonio. Dice la Biblia que se le dio la llave del pozo del abismo. Esto quiere decir que este demonio viene del mismo infierno. La escritura dice en Judas capítulo 7 que hay ángeles que están puestos en prisiones de oscuridad. Son los ángeles que se les revelaron a Dios en medio de Sodoma y Gomorra, los pusieron presos y están presos en prisiones de oscuridad. Dios no los deja mover. ¿Cuándo los va a soltar Dios para este juicio? Esos demonios tienen años. Si los demonios son fastidiosos, imagínense estos que tienen años encerrados. Terribles. Vienen años encerrados. Y estos demonios tienen estas características. Y abrió el pozo del abismo, voy por el 2. Tienen habilidades para hacer retorcer la naturaleza. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Apolión tiene esta habilidad. Dios le da el permiso por este tiempo de juicio. Va a afectar la naturaleza. Versículo 3. Y el humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Quiero decirles algo. A mí me picó un escorpión. Y es la cosa más fastidiosa que hay. Porque se te hincha, se te deja hinchar y tú sientes el dolor todo el tiempo. Aquí dice que estos demonios tienen la capacidad de fastidiar como un escorpión. Y va a atormentar por 5 meses a la gente que tiene la marca de la bestia. A los que se están aceptando a Cristo, no. A los judíos que se están convirtiendo, no. Porque Dios los cuida. A los que rechazan a Cristo y niegan a Cristo serán atormentados por demonios en la mente, en su cuerpo, como un escorpión que te esté picando de cada ratito.
Y dice la escritura, verso 4, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Apocalipsis 9:5. Y le fue dado que no los matase, sino que los atormentase por 5 meses. Y su tormento era como tormento de una picadura de un escorpión. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte, ¿qué va a hacer la muerte? Huirá de ellos. Imagínense el nivel de tormento que tiene una persona para quitarse la vida. Ahora el nivel de depresión, de angustia, de ansiedad que tiene esta persona, que la muerte va a estar en la tierra, la van a buscar y la muerte dice, yo no te voy a matar. No hay peor cosa para un deprimido que ya no tiene propósito, esperanza en la vida, que buscar la muerte y la muerte no te quiera matar. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien que no quiera vivir. Que la muerte no te quiera matar. Eso va a suceder. Y dice que estos demonios tienen este aspecto, versículo 7, eran langostas semejantes a caballos, preparados para la guerra. Son langostas. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran caras humanas. Se van a dar cuenta la humanidad que detrás de muchos seres humanos había muchos demonios. Estos demonios tienen autoridad porque tienen coronas de oro, no igual que Jesús. Jamás, sino refleja que tienen autoridad. Versículo 8, y tienen cabello como cabello de mujer. Imagínense un demonio con cabello de mujer, con cara de hombre, en las calles del mundo. Imagínense eso. Ya ver a un hombre vestido de mujer, ya está mal. Ahora imagínate un demonio vestido de mujer. Eso es otro nivel. Y hay algo que nos dice, que les dice a las hermanas, que sus pelos no se parezcan al pelo de los demonios, porque aquí dice que tiene pelo de mujer. Hay que cuidarse el pelo, ¿verdad? Y dice, y sus dientes eran como leones, tenían corazas como coraza de hierro. El ruido de sus alas es como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo para la batalla. Tenían colas de escorpión, aguijones, y en sus colas tienen poder para hacer daño a los hombres durante 5 meses. Y su rey, su comandante general, se llama Apolión. Esta es la primera fase de la primera invasión. Y la segunda fase de la segunda invasión está en el verso 14. Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, donde nació la gran Babilonia, que lo hablaremos la semana que viene. Y fueron desatados los 4 ángulos que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Quién va a hacer eso? Los demonios. Ya no van a hacer juicios que van a destruir a los seres humanos, los mismos demonios. Y dice que el número de este ejército son 200 millones. Es su número. Todo esto va a suceder y estos demonios tienen habilidades. ¿Cuáles son sus habilidades? Apocalipsis, el mismo 16, por favor, en el verso 17. Y así vi en invasión de caballos, en la visión de caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, azufre, y las cabezas de estos caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres. Ya para este tiempo, la humanidad hoy en día son 8.100 mil millones de personas. Ya para esta parte del mundo, de la gran tribulación, han muerto 4.000 millones de personas. Existe la mitad de la humanidad en la que se va a enfrentar a Cristo y a nosotros. Y aún así, lea conmigo Apocalipsis 9, versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andan, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahora vamos. ¿Quiénes son los que van a batallar en contra de Cristo? El falso profeta, el dragón, el anticristo, los seres humanos que están en juicio, ¿verdad? Los demonios. Estos demonios van a ir en contra de Cristo. ¿En dónde? En el Monte de los Olivos.
Jesús dijo, cuando estaba en el Monte de los Olivos, cuando él iba subiendo, ¿qué dijeron los ángeles? No se preocupen, que así como él se fue, así va a venir a este lugar. ¿A dónde? Al Monte de los Olivos. Dice la Biblia que el Monte de los Olivos se va a partir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando yo me rindo ante Cristo, Cristo me quebranta. Pero si Cristo no me quebranta, entonces Cristo me parte o me desmenuza. Y cuando la tierra no se rinde a Cristo, le va a tocar la otra versión, ser desmenuzado. Apenas pone pie Jesús en la tierra se parte. ¿Por qué? Porque no viene el mismo Cordero. El mismo Cordero que lo van a crucificar. Él es tan poderoso que vaya conmigo a Zacarías 14. Ya sabemos los enemigos, ¿verdad? Ahora necesitamos saber por qué es la batalla y cómo va a ser. Zacarías 14. ¿Sabe quién más va a estar allí en esta batalla? Vamos a estar nosotros también. Zacarías 14, versículo 1. He aquí, ¿lo leo de una vez? ¿Sí? Zacarías 14. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir ¿contra quién? Contra Jerusalén, contra Cristo y contra su ungido. La batalla es por eso, contra el pueblo de Israel, contra nosotros y contra el pueblo del Señor, contra Cristo. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Aquí se cumple el texto de la Biblia en Mateo 24 que dice: y uno va a estar moliendo el molino, y hay de las que salgan embarazadas en este tiempo. Aquí es que se cumple, porque en este tiempo la gente está en una gran tribulación. Y en vez de no casarse y darse en casamiento, porque en ese tiempo estarán como en los días de Noé, la gente creerá que la solución para que el anticristo lo avale o le permita estar vivo, casarse. Entonces la gente va a comenzar a violar y a hacer matrimonios más ilegales de lo que son ahorita, ¿verdad? Así que aquí va a suceder, y ahí dice el Señor: no tengan hijos. Amén. Ok, dice: contra las naciones serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. Versículo 2. Después saldrá Jehová. ¿Y qué va a hacer Jehová? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Peleará contra quién? Las naciones. ¿Quiénes son las naciones? ¿Quiénes son las naciones representadas en ese momento? El falso profeta, el dragón, los demonios, la gente, los 4.000 millones o 3.000 millones de habitantes en el mundo. ¿Van a pelear en contra quién? De Cristo, ¿verdad? ¿Cómo pelearon en el día de la batalla? Zacarías 14:4. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el cual monte, el monte de los Olivos. Allí existen batallas mundiales que han existido en ese lugar, y esa es la última o la penúltima batalla que va a vivir la humanidad. Y dice la Biblia que estaremos enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá en medio hacia el oriente, hacia el occidente, hacia un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, al valle de Megiddo. ¿Qué nos toca a nosotros saber? Ya sabemos por qué la guerra, quienes van a la guerra. Ahora hay que saber cómo va a ser la guerra. Mire lo que pasa, Apocalipsis 19. Vamos a ver cómo es esta guerra. En este momento vamos a leer el versículo 19 para recordarle quiénes van a estar en esta guerra. Apocalipsis 19. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, quien es Cristo, y contra su ejército. ¿Quiénes somos el ejército de Cristo? Amén. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Y aquí viene una consecuencia de esta batalla. Pero aquí está lo que vamos a batallar: contra Cristo, ¿verdad? Contra el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Cómo vamos a vencer al enemigo? Con la única forma que Cristo lo vence. Cristo tiene tanto poder que mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad? Entonces dice aquí la escritura, vaya conmigo al versículo 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo al que el Señor matará. ¿Cómo lo va a matar? Con el espíritu de su boca, y destruirá ¿con qué? Es decir, Jesucristo pone la tierra, el pie, y apenas Satanás lo ve, adiós, está frito.
¿Qué le parece la grandeza de Jesús? Dice la Biblia, Zacarías capítulo 14, hermanos, que tendrá tanto, porque yo le voy a decir algo, no nos podemos exponer al sol. Hoy en día, muchos de nosotros llegamos más tarde al culto porque el sol nos atormentaba. Imagínense tanta luz que tiene Cristo, que los demonios, las personas, se les deshace el cuerpo, los ojos en su propio cuerpo. Es más fuerte que una arma nuclear. La luz que brota Jesús de tanta santidad y de tanta pureza, que el ser humano queda derretido delante de él. El fuego que brota el Señor. De hecho, por eso dice la Biblia que resplandece más que el sol. Entonces imagínense que apenas Jesús pone el pie en la tierra y esto sucede. Isaías capítulo 11, por favor, vaya conmigo. Isaías capítulo 11. Versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y agirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, al anticristo. ¿Qué tiene que hacer Jesús? Hablar. ¿Qué tiene que hacer un cristiano para reprender al diablo? Someterse a Dios, resistir al diablo y irá de vosotros. El diablo se vence cuando nosotros, sometidos a Dios, hablamos la palabra y lo echamos fuera. Así que viene Cristo. Si nosotros hemos sacado demonios en el nombre de Jesús, ¿cómo Jesucristo no va a vencer al diablo con una palabra suya? Y el que engañaba, el que acusaba, el que condenaba a la humanidad estará preso por 1000 años. Por eso vale la pena seguir a Jesús. Usted es la única persona en el mundo. Los que tienen a Cristo están llamados a mejores cosas. Pronto va a venir cielo nuevo y tierra nueva, y nosotros viviremos en ese lugar con nuestro Señor Jesucristo. La palabra se va a cumplir. Él será nuestro Padre y nosotros sus hijos. Hermanos, nos toca. ¿Qué debemos hacer nosotros? Esta va a ser la batalla de Armagedón. Va a venir el fiel y el verdadero con solo el espíritu de su boca. Va a destruir cada uno de estos demonios, a cada una de estas personas. Y dice la Biblia, vaya conmigo otra vez a Apocalipsis 19, que va a haber tanta mortandad que ahí donde se cumple la palabra, que donde estén los muertos llegarán las águilas. Apocalipsis 19, versículo 17 y 18. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Qué le va a decir Dios? Vengan todos los buitres y los amuros. 4.000 millones de personas que se le revelaron a Cristo mueren. ¿Qué va a suceder? Aguanta allí, mire lo que sucede. Verso 18. Para que comáis carne de reyes, de capitanes, de fuertes, carne de caballos, de jinetes, de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Qué va a pasar? Aquí van a morir la gente que fue a batalla. Pero van a haber niños que van a quedar vivos en el milenio. Los niños no van a morir aquí. Aquí van a morir los hombres de guerra, los hombres de la batalla. Y estas personas van a pasar junto con nosotros al milenio para hacer una demostración de cómo va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Pero aún así se dan cuenta que Satanás va a estar atado por 1000 años. Todo va a funcionar en el mundo, no se va a ir la electricidad, porque el Cordero es la lumbrera. No se va a ir el agua, porque Cristo es el agua de fuente de vida. Pero aún así, se va a levantar las personas en contra de Cristo. Para que nos demos cuenta que el culpable no era Satanás. El culpable no era el entorno. No, yo soy así porque nací en Maracaibo y hay mucho calor. Ahí vamos a tener cielo, un milenio, todo va a estar perfecto. Y aún así el ser humano se le va a revelar a Dios. Y algunos, y va a haber la última batalla, la segunda batalla de Gog y Magog. Es increíble.
¿A dónde lo quiero llevar con todo esto, hermanos? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que cuidar más que cualquier cosa? Es la capacidad de arrepentimiento. Hermano, nosotros no podemos provocar arrepentimiento. David lo entendió y dijo: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo no puedo decir, tranquilo, todavía falta, voy a esperar. Cuando ya el Señor agarre la trompeta, me arrepiento y vengo a Cristo. Yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque yo no tengo capacidad de arrepentirme por mí mismo. El arrepentimiento depende del amor del Padre. Nosotros nos podemos arrepentir porque Dios quería que nos arrepintiéramos. Es decir, usted y yo no determinamos cuándo nos vamos a arrepentir. Yo no puedo decir, voy a esperar a viejo y viejo me arrepiento. No. Porque me arrepentí porque la bondad de Dios vino sobre mi vida. Así que yo no puedo jugar con eso. Y lo que usted más ve en el libro de Apocalipsis, gente que no se arrepiente. Cuide su corazón. No guarde pecado, ni afanes, ni glotonerías. No guarde ansiedades religiosas en su corazón. Porque ¿qué es lo que nos puede impedir, hermanos míos, que seamos arrebatados con el Señor? Lucas 21, a un corazón lleno de glotonería, de afanes, de ansiedad religiosa, Dios no lo puede levantar. Y dice el Señor, cuidado que cuando venga esos días, estés cargado de afanes, de preocupaciones, de problemas, que me quites la atención a mí y termines sin ser arrebatado. El llamado de atención a nosotros hoy, la crisis que tenemos en este mundo es de atención. Y ese problema de atención lo tenemos con Dios. ¿Por qué sufrimos de déficit de atención? Porque no atendemos bien a Dios. Y mientras no atendamos a Dios, seremos gente siempre que llama la atención. Pero cuando atendemos a Dios, todas mis necesidades son suplidas en Él. Y su atención es mi atención. Por eso, hermanos, no andemos en la vida ocupados con tantas cosas y olvidemos que la fuente de nuestra provisión es Él. No permitas que tus ansias y necesidades de mejorar tu calidad de vida te robe la bienaventuranza de que Él pronto vendrá por ti. No permitas que las ocupaciones de tu trabajo, tu deseo de familia, fuera del plan de Dios, te robe que Él viene pronto por nosotros. Satanás nos va a llenar, hermanos, de cosas por hacer. Hermanos, hay gente que ya no tiene hijos pequeños, ya no cocina a nadie. Y como no tiene nada que hacer, en vez de ir a adorar a Dios, le dice a la vecina, no tenéis ropa que lavar para lavarte la ropa. Muchacha, ponete a orar. Si ya no tenéis hijos pequeños, ya no tenéis nietos, es para que te encuentres con el Rey de Reyes. Pero estamos acostumbrados a hacer activismo, pero eso no va a servir. Necesitamos estar en su presencia. Amén. Nos hemos ocupado, hermano, de tantas cosas que somos gente ocupada. Ahora nadie quiere estar desocupado. Todo el mundo tiene algo que hacer. ¿Qué estás haciendo? Nada, pero por esto estudié. Estudiaste para hacer nada. Hermanos, por eso Dios de vez en cuando se nos va la electricidad para que no tengamos nada que hacer, para estar delante de su presencia. Por eso a veces perdemos los trabajos y Dios nos corrige. A veces perdemos amistades y Dios nos corrige y nos disciplina. Y uno dice, Señor, ¿por qué permitiste que perdiera este trabajo? Y el Señor dice, porque tú eres mi hijo. Y si no te disciplino, te acostumbras a vivir sin mí. Y eso nos pasa a nosotros. Y usted dirá, ¿por qué a nosotros? Y los demás, los no cristianos, viven como le dan la gana, porque ese es su final. Pero el final de nosotros no es nuestro. El final de nosotros es que estaremos con Él por toda una eternidad. Amén. Por eso el trato con nosotros es diferente.
Y estamos hablando, hermano, que nuestro corazón no se cargue con glotonería, no se cargue con afanes, no se cargue con ocupaciones. Aprendamos a desocupar nuestro corazón para estar con Dios. Aprendamos a desocupar nuestro corazón. Esa es la estrategia número 1 del enemigo. Ocuparnos. Va a poner cosas. El soltero se va a querer casar. El casado va a querer tener hijos. El que tiene hijos va a querer tener 2. Y así va. El que tiene negocio quiere otro. Y así vamos. De ansiedad en ansiedad. De necesidad en necesidad. Y algún día el Señor va a decir: ¿cuánto me vas a dedicar tiempo? Y nosotros esta noche tenemos que decirle al Señor que a nosotros sí nos gustaría vivir con Él. Que soñamos con tener una eternidad con Él. No 80, no 100 años. Toda una eternidad con Él. Él siendo nuestro papá, nosotros sus hijos, que ustedes en su corazón le pueden decir a Dios: Señor, no tienes que irte de la tierra. Yo sí quiero que estés en la tierra. No te vayas. Hay un texto que dice el Salmo 55, dice David de parte del Señor: ¿quién me diese alas como la paloma? Volaría yo y descansaría. De parte de Dios, Dios dice a través de David: yo quisiera ser una paloma, irme de aquí, porque con ustedes no se puede estar. Entonces nosotros debemos decirle al Señor como su iglesia: Señor, quédate con nosotros. Así sea boliaco, Señor, nosotros nos vamos a rendir delante de ti. Así sea cocotazo, pero aquí vamos a estar para ti. Y sí nos gusta estar contigo. El problema no eres tú, Rey, nunca lo has sido. El problema somos nosotros, Señor. Y por eso quiero invitarte esta noche, hermanos, a que ¿cuál va a ser la temática? Nunca pierda su corazón arrepentido. Y número 2, dígale toda esta semana: Señor, gemimos como gemidos indecibles. Así como la naturaleza te necesita, a nosotros también. A veces hay seres humanos que no pueden estar con nosotros porque somos muy conflictivos. Pero déjame decirte que Dios no pierde la paciencia con nosotros. Nosotros podemos cansar a la gente, pero Dios no se cansa de nosotros. Y usted y yo tenemos que insistir que Dios sí puede gobernar la tierra. Y puede gobernar nuestro hogar. Y puede gobernar nuestro corazón. ¿Cómo le vamos a mostrar a Dios que cuando Él venga, nosotros estamos a favor de su reino, cuando Él gobierne desde hoy y todos los días de mi vida mi corazón? Que Él gobierne mi mente, mis pensamientos y todo mi ser. Quiero invitarte a vivir en el gobierno de Dios, a vivir con un corazón arrepentido, y que esta noche le podamos decir al Señor: sí, Señor, ven a vivir con nosotros. Queremos invitarte, Señor, esta noche, como dice Apocalipsis, el espíritu y la esposa dice: ven. Sí, Señor. A veces no es fácil vivir con nosotros, Señor, porque hay veces que amanecemos con el pie izquierdo. Hay veces, Señor, que nosotros mismos ni nos soportamos a nosotros mismos. Y decir que tú vas a estar con nosotros es un compromiso tan grande, Señor, porque tú habitas en la altura y en la santidad. Porque tú eres perfecto en todo lo que haces. Y nos cuesta, Señor, porque siendo imperfectos, tú quieras vivir con nosotros. Cuando hay gente que ni siquiera nos presta atención y le presta más atención al teléfono que a nosotros mismos, como el Rey de Reyes quiere vivir con nosotros. Y por eso te queremos decir que no tienes que ser un caminante. No te tienes que ir de la tierra. Porque nosotros sin ti no podemos vivir, Señor. La vida se vuelve vacía, Señor, y intentamos muchas veces salirnos de ti. A veces nos cansamos, pero tú no te cansas, Señor. La iglesia Amor del Padre te quiere decir, Señor, sí queremos vivir contigo toda una eternidad. Mi esposa, mis hijos, queremos vivir una eternidad contigo. No queremos que te vayas. No queremos que tomes alas como las palomas, volarías y descanses. Señor, la tierra te necesita, nosotros también. Yo quiero pedirte que tú hagas tu propia oración en esta noche allí, desde tu corazón.
y le digas al Rey: Señor, yo te quiero en mi casa, yo te quiero en mi mente, yo te quiero en mi corazón. Yo te quiero que gobiernes el matrimonio, que gobiernes mi relación con mis hijos. Si yo quiero que tú vengas, comienza reinando en mi vida, en mi mente, en mi negocio, comienza reinando en mis emociones, comienza reinando en mi cuerpo. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad en mi mente, en mis emociones, como se hace en el cielo. Por favor, haz tu propia oración y pídele al Rey: yo sí te quiero en la casa. No me voy a unir en contra de los que están en contra de ti, sino a favor de ti. En el nombre de Jesús, si has sentido que tu corazón ha estado cargado de problemas, de pecados, de afanes, hoy despoja tu corazón de todo pecado que te asedia, de todo afán, de toda embriaguez. Si ya tu corazón no palpita por Cristo, suelta toda carga, despójate, echa sobre Jehová toda carga y Él te sustentará. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, dice Cristo, que yo los haré descansar. El enemigo quiere cargarte para que ya no tengas tu expectativa en Él, sino en ti mismo y en ti misma. Por eso despójate, deslígate de toda carga, deslígate de vivir siempre cargada, saturada de problemas. Y vive como una persona que espera a su amado. Tu trabajo es confiar, tu trabajo es esperar. El Rey lo tiene todo listo. Y ahí donde usted está sentado, hable con el Señor Jesús y dígale: Señor, llévate mis cargas. Llévate esa mentalidad de estar siempre cargado, de estar siempre sin descanso, de siempre estar buscando algo que hacer, cuando tú eres mi Padre. Enséñame a descansar. Enséñame a estar sin hacer nada delante de ti. Renunciamos a amarnos a nosotros mismos más que a ti. En el nombre de Jesús, renunciamos a amar a otras personas antes que a ti. Levante sus manitos. El que era fue el que te sacó del vientre de tu madre. El que era fue el que te llamó siendo su enemigo para ahora ser su amigo. El que es el que está hoy pendiente de ti. Te va a proveer, te va a cuidar, te va a sustentar y va a sacar la mayor éxito de tu vida. Pero también el que ha de venir es aquel que tiene cielo nuevo y tierra nueva preparado para ti. Él es el santo, 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 el que es, el que era y el que ha de venir. El que tienes tu pasado crucificado con Él, el que tienes tu presente en sus manos y el que te garantiza que tu futuro está en buenas manos, porque en sus manos están tus tiempos. Ten paz, ten descanso esta semana. Confía más de lo que haces. Donde tú vas, los incrédulos no entran. Donde tú vas, los cobardes no entran. Confía, atrévete a creerle. Y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Créele, confía. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él te guarde sin caída. Él te revele el control de tu pasado, el control de tu presente y su soberanía sobre tu futuro. Y que cada día de tu vida puedas ver su bienestar. En cualquier temporada que hoy estés viviendo, que puedas ver su amor y su misericordia. Que su respaldo esté contigo. Y en el nombre poderoso de Jesús, que Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Que tengas paz,
Que no falte comida en tu casa. Que el Dios que te va a llevar al cielo nuevo y tierra nueva supla el pan de cada día en tu vida. Que tengas para las medicinas. Que seas útil en la casa de Jehová. Y que el plan de Jehová se cumpla en tu vida. Y aún en tu vejez sea fructífero en el nombre poderoso de Jesús. Que se te abran puertas. Que dejes el nombre de Jesucristo en alto esta semana. Que en tu familia y en todo lo que haces, Jehová sea glorificado. Vayas con la paz de Jesús, con el gobierno de Jesucristo en tu interior. Y que la luz de Jesucristo alumbre a través de ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.